Buen día, esta es una grabación y un tutorial en el cual estamos presentando los contenidos correspondientes a la segunda tutoría del curso Zoología General de la Universidad Estatal a Distancia. La finalidad de esto es apoyar a aquellos estudiantes que no pudieron asistir a dicha tutoría, ya sea porque no se impartió o por alguna otra eventualidad y facilitarles un apoyo didáctico para el trabajo correspondiente al estudio en el caso de que deban realizar una reposición de la primer prueba. Entre los filos que vamos a estudiar para esta segunda tutoría tenemos a los platelmintos. Los platelmintos es un grupo de grande, es uno de los filos grandes conocidos como gusanos planos. eh, También las conocidas solitarias, duelas o planarias pertenecen a este grupo. Presentan varias formas de vida, por ejemplo, los turbelarios, aquí estaríamos hablando de las planarias, tienen vida libre, por lo general viven en zonas húmedas, hay algunas formas marinas. Y también tenemos formas parásitas, como pasa con las duelas o con las solitarias. Estos pertenecen a la clase Trematoda y Cestoda. Aquellos platelmintos de vida libre podemos encontrarlos en varios ecosistemas donde es importante que predomine el agua. Por ejemplo, tenemos platelmintos marinos, platelmintos que viven en tierra, por supuesto que sería tierra húmeda, ¿verdad? Como barro o zonas inundadas. Platelmintos de agua dulce que viven en lagos, que viven en charcos. Algunos pueden vivir inclusive en las heces, cuando los animales depositan heces, ahí pueden encontrarse algunos platelmintos que las colonizan. En el plancton, en los bentos también podemos encontrarlo. Las formas parasitarias, por lo general, son muy comunes viviendo en intestinos de vertebrados, como pasa por ejemplo con la solitaria, que es un parásito de mamíferos, que lo vamos a encontrar frecuentemente alojado en el intestino delgado de vertebrados, por ejemplo, humanos. También algunos invertebrados pueden tener infecciones por este grupo. Muchos platelmintos pueden ser tolerantes a ambientes extremos, por ejemplo, ambientes sin oxígeno o ambientes con un pH bastante alejado del 7, ¿verdad? Del pH neutro, entonces van a presentar una tolerancia bastante alta a ese tipo de ambientes extremos. Morfológicamente hablando, bueno, en cuanto a su simetría son bilaterales, presentan parénquima. El parénquima es como un tejido de relleno que ellos presentan entre el endodermo y el ectodermo. Recordemos que el endodermo es el tejido interno que recubre principalmente cavidades gástricas. Son los tejidos más internos dentro de la estructura corporal de un animal. El ectodermo por lo general forma las capas más externas de su cuerpo. Entonces el parénquima vendría a funcionar como un tejido de relleno, un tejido medio. Se consideran acelomados, es decir, que carecen de una cavidad interna que aloja los órganos. Tampoco hay un ano presente, no se observa. En las especies de vida libre se pueden observar cilios en la epidermis. Estos cilios pueden tener múltiples funciones, como por ejemplo secretoras de algún tipo de mucosidad, o también pueden tener funciones locomotoras. En las formas parásitas los cilios no se observan. Las especies de vida libre, por lo general, como mencioné hace un momento, secretan una especie de mucosidad mediante células que tienen en la epidermis, en la piel, y esto es sumamente útil porque recordemos que estos animales se deslizan y permiten, además de mantener la humedad, también podrían tener eventualmente una función repeliendo algún tipo de depredador. Presentan unas estructuras llamadas rhabdoides, que son estructuras en forma de bastón con una función protectora y se encuentran en las partes viscosas de la epidermis para proteger al animal. Acá podemos ver unas imágenes de platelmintos de forma libre. Por ejemplo, aquí podemos observar, estos son planarias. Algo interesante que podemos observar acá, bueno, son animales que ya presentan cefalización, es decir, aparece la cabeza como tal. Tenemos la presencia de
manchas oculares. No son ojos como tales porque el animal aún no puede procesar los estímulos luminosos para convertirlo en una imagen, pero al menos le permite al animal determinar dónde hay o dónde no hay luz. Hay que recordar que la luz es significado de calor y a su vez también puede significar falta de agua. Entonces estos animales probablemente utilicen esta señal como una manera de evitar zonas más secas. Entonces se esconden en zonas oscuras. Podemos observar, por ejemplo, en la imagen a la eh, izquierda, la presencia de una faringe o una estructura que está más o menos a la mitad del cuerpo del animal, en la parte ventral, que esa faringe se proyecta hacia el exterior. Es por este orificio que entrarían los nutrientes al animal y se distribuirían a lo largo del cuerpo. Aquí no hay un sistema circulatorio que lleve los nutrientes por todo el organismo, sino que se absorben a partir de las paredes de este intestino. El intestino se puede visualizar mejor también en la imagen a la derecha en color celeste. Ahí ustedes pueden ver todas las ramificaciones y todos los rincones donde este intestino llegaría transportando los nutrientes. También podemos observar el sistema nervioso, cómo está distribuido a lo largo del animal, donde tenemos una mayor aglomeración de neuronas en la parte de la cabeza, cerca de donde están las manchas oculares y los lóbulos sensoriales, y tendríamos cordones nerviosos que viajarían a lo largo del animal. Eso se ve muy bien en la imagen de la derecha, en la parte con una coloración café claro. Acá vemos, estas imágenes son tomadas del libro de zoología, un poco la forma interna de estos animales. Seguimos con animales de vida libre, ¿verdad? Platillos de vida libre. Ustedes pueden observar en la imagen de abajo la presencia de la boca que da una cavidad intestinal que llevaría todos los nutrientes a lo largo del cuerpo del animal. Podemos también observar la presencia de cilios envolviendo el cuerpo del animal con una función locomotora, que eso es importante tenerlo claro. También podríamos observar en este caso la presencia de las gónadas. Las gónadas, como ustedes pueden observar, se conectan con un orificio que expulsaría al exterior los gametos o los huevecillos, si fuera el caso. A este tipo de orificio le llamamos gonoporos. Acá podemos ver otra imagen, pero esta ya es una forma parasitaria, donde tenemos la boca en la parte anterior del animal, una ventosa oral que sirve para aferrarse al huésped y permitiría en este caso entonces, por ejemplo, si viven en un sistema digestivo, no ser expulsados. Estos ya son formas parasitarias y por tanto carecen de cilios en su epidermis y básicamente se adaptan a tomar los nutrientes de los alimentos del hospedero que los está alojando, ¿verdad? Entonces podemos ver acá algo interesante, bueno, la entrada en la boca, luego los intestinos que recorren a lo largo del animal para que los nutrientes sean absorbidos a partir de difusión por medio de las paredes de la membrana de las células a donde llega. Reitero, acá no tenemos un sistema circulatorio que mueva los gases o que mueva los nutrientes, por eso ustedes no ven rotulados un corazón o ningún tipo de conducto sanguíneo. Fisiológicamente hablando, estos animales son de cuerpo plano, por ende tienen mucha superficie para el poco volumen que poseen. Hay una relación superficie-volumen donde la superficie es muy alta. No hay corazón, pulmones ni sangre, sino que todo este intercambio de nutrientes y de gases ocurre directamente con el exterior a través de las membranas celulares, dada la alta superficie que ellos tienen. El sistema digestivo, en el caso, por ejemplo, de las formas de vía libre, la boca está en la parte ventral, no existe un ano, o sea, solo hay un orificio que da al interior del animal para el transporte de nutrientes. Las formas primitivas, el sistema digestivo es más bien un saco eh, lleno de células. En las especies más evolucionadas o derivadas existen ya las cavidades gastrointestinales que llegan a todos los rincones del animal y las formas parasitarias, por ejemplo una solitaria, carece de sistema digestivo. La absorción de nutrientes se realiza por medio de las paredes del cuerpo. Las formas parásitas han logrado varias adaptaciones.
por ejemplo, ventosas, que son estructuras para adherirse a las presas. También un tegumento con varias funciones. El tegumento es la capa de tejido que envuelve al animal en el exterior. Por ejemplo, le protege al animal contra enzimas si vive en el sistema digestivo. Ayuda o colabora con la absorción de gases y nutrientes. También es una función importante de este tipo de tegumentos, muy útiles para la difusión. En los estodos, que por ejemplo cuando hablamos de un cestodo quiero que piensen en las solitarias, ¿verdad? O las taenias. En los estodos presenta un cuello productor de proglótidos. Los proglótidos son como pequeñas secciones del animal, que a veces un animal puede tener miles de proglótidos. Y estas secciones del animal lo que vienen a hacer es a contar con todas las estructuras reproductoras necesarias. Ahí tendríamos, por ejemplo, las estructuras reproductoras o productoras de gametos, tanto masculinos como femeninos. Ahí está la presencia del testículo, ahí está la presencia del ovario, etcétera, ¿verdad? Entonces los proglótidos son, por decirlo así, estructuras completas con capacidad reproductora. Les voy a leer una rápida definición de proglotio que tengo acá en un libro de zoología. Se dice que es una de las secciones semejantes a segmentos y dispuestas linealmente que constituye el estróbilo de una taenia. Taenia es el género al que pertenecen las solitarias. El estróbilo es el cuello y de este cuello se formarían entonces, como repito, estas secciones que contienen todas las estructuras necesarias para la reproducción del animal. ¿Ok? Aquí no se considera metamerismo. Recordemos que el metamerismo es una propiedad de algunos animales donde tu cuerpo se divide en secciones iguales. Aquí no hay metamerismo porque el proglótido no nace del pigidio. El pigidio se encuentra en la parte terminal del animal. De hecho, aquí ni siquiera existe un pigidio. Sino que aquí el proglótido nace de la parte anterior del animal, como del cuello. Así que por eso no se considera metamerismo como tal, porque para que el metamerismo verdadero ocurra, las secciones deben nacer a partir de la parte terminal del animal o del pigidio, que es lo mismo. Entonces, continuando hablando de la morfología de estos animales, la secreción de los desechos ocurre por medio de unas estructuras llamadas protonefridios, que el protonefridio es un túbulo excretor ciliado que finaliza internamente por una o varias células terminales y especializadas para la excreción que tienen estos animales. Son como una versión bastante primitiva de los nefridios o del sistema urinario que nosotros tenemos. Esta es una versión bastante primitiva. La reproducción de estos animales puede ser sexual o asexual. Por ejemplo, aquí hay tanto la presencia de animales que pueden producir huevos, que pueden fecundarse y mandarse al exterior, como también la presencia de animales que tienen la capacidad de regenerarse cuando se rompen, cuando los cortan. Hay regeneración. Podemos encontrar el hermafroditismo simultáneo. El hermafroditismo simultáneo es que un animal es macho y hembra al mismo tiempo. Cuenta con las estructuras tanto de un macho como de una hembra. Aun con ello, la autofecundación no es poco frecuente. La autofecundación ocurre cuando un animal produce tanto sus espermatozoides como óvulos y los usa para fecundarlos sin que exista un segundo animal, ¿verdad? Acá tendríamos una estructura que llamaremos pene, pero evidentemente es un pene morfológicamente diferente al de animales más evolucionados, pero tiene la misma función que es la de inyectar semen en cualquier parte durante la cópula en algunas especies. Algunos animales pueden presentar presencia de muchos penes, pero no todos se usarían para la reproducción. Inclusive la mayoría de ellos tienen una función defensiva. Serviría para que el animal logre defenderse, por ejemplo, de una... Los huevos cuando son fertilizados salen por la vagina en las especies más evolucionadas. También pueden salir por otros orificios como la boca o por la pared corporal en especies más primitivas. Los huevos son depositados en forma de bandas y algunos inclusive pueden generar como unas especies de conchas que se llegan a endurecer. Los trematodos tienen dos testículos y un ovario y tienen fertilización cruzada, es decir, ocupamos que dos animales se encuentren y se apareen,
donde se intercambiarían en este caso gametos, ¿verdad? Los estodos van a presentar proglótidos, que hace un rato hablamos de ellos, que son segmentos que poseen tanto gónadas masculinas como femeninas, sin que esto implique que haya autofecundación en un mismo proglótido. Y en el caso de los estodos es interesante porque requiere varios hospederos para completar su ciclo de vida. Por ejemplo, los estodos que infectan a los humanos requieren que previamente haya cumplido una parte de la etapa utilizando como vector a los cerdos. Acá podemos ver en esta imagen la anatomía externa de una solitaria o taenia. La estructura que ustedes observan en la parte inferior izquierda corresponde al escólex, que es también lo que a veces le llamamos popularmente la cabeza de una taenia. Esta estructura posee ventosas para que el animal logre aferrarse a las paredes del intestino del huésped. Luego del escólex tendríamos el cuello y como ustedes pueden ver, de ese cuello empiezan a formarse segmentos, siendo cada uno de estos segmentos un proglótido. Acá podemos ver imágenes de un proglótido, como ustedes pueden ver son segmentos repetidos que son iguales. En ellos podemos encontrar, por ejemplo, los testículos, que acá vienen rotulados en inglés como testes, el útero, ovario, canales excretores, conductos espermáticos, poro genital, que sirven para todo lo que es la función reproductora de esos animales, que se convierten en verdaderas máquinas productoras de huevos. El ciclo de vida de una taenia implica que tiene que haber un hospedero intermediario, en este caso un cerdo. Para que el ciclo de vida ocurra en una taenia, un hombre, un ser humano infectado, tiene que defecar heces contaminadas con huevecillos, principalmente al aire libre, y que un cerdo tenga contacto con estas heces y las consuma. Entonces los huevecillos ingresarían al sistema digestivo del cerdo. Una vez que esto ocurre, entonces eh, los huevecillos van a eclosionar formando una pequeña larva que va a alojarse en los músculos del cerdo. Cuando el cerdo es eh, utilizado para consumo, si su carne no es adecuadamente cocinada, entonces estas pequeñas larvas llamadas cisticercos van a ingresar al sistema digestivo de los humanos, donde van a terminar de completar el ciclo de vida, donde de esta larva va a salir una taenia y va a infectar a un humano. Nuevamente aquí tenemos algunos ejemplos de Scolex. Tenemos Scolex de dos especies diferentes del género Taenia. Tenemos el Scolex de Taenia solium y el Scolex de Taenia saginata. Como ustedes pueden observar, la morfología del Scolex es muy útil para realizar análisis taxonómicos. Nuevamente acá tenemos una imagen donde ya podemos observar la anatomía del animal. Vean cómo el escólex sirve para aferrarse a las paredes del intestino del hospedero. Luego tenemos los proglótidos con todas las estructuras que hablamos hace un rato. Útero, ovarios, testículos, poros genitales, por mencionar algunos. Las ventosas en el escólex son, reitero, importantes para la adherencia. Cuando hablamos de clasificación de platelmintos, tenemos varias clases. Por ejemplo, tenemos los turbelarios, que los turbelarios existen en vía libre, ya sea en mar, entre roca, hierbas, conchas. Las formas terrestres por lo general van a vivir en sitios muy húmedos. Recuerden que ellos carecen de un sistema circulatorio y respiratorio, por ende deben hacer difusión de nutrientes con el exterior y esto implica que debe haber una alta humedad. Comen detritos o animales muertos o vivos que puedan capturar. Algunos viven dentro de moluscos, erizos, pepinos, estrellas de mar, sin que eso implique que sean parásitos, ¿verdad? En este caso se alojan ahí, pero no tienen una vida tan parasitaria como si tienen otras clases dentro de este mismo filo. Ahí tenemos algunas imágenes de algunas formas de platelmientos de vida libre, principalmente marinos. Como ustedes pueden observar, son animales de cuerpo aplanado. Los trematodos, la clase trematoda, corresponden a un grupo de animales que conocemos como las duelas. Son parásitos de vertebrados, principalmente parásitos en la zona hepática. Por ejemplo, hay algunas duelas que infectan el hígado de algunos mamíferos. Presentan ventosas orales y ventrales para adherirse a su huésped y un sistema digestivo con dos sacos ciegos. Los sacos ciegos sirven para alojar ahí ciertos nutrientes que
requieren mucho periodo de digestión, entonces en este saco se realiza todo el proceso digestivo eh, más largo. Ahí podemos ver algunas imágenes de este grupo. Por ejemplo, en las imágenes que ustedes pueden observar a la izquierda tenemos un planteamiento conocido como la fasciola hepática, que este animal es un parásito principalmente del hígado de mamíferos. La clase es toda. Aquí pertenecen las solitarias, se han convertido en verdaderas máquinas reproductoras. Carecen de todo tipo de sistemas, llámese circulatorio, respiratorio, digestivo, porque se han adaptado muy bien a su vida parásita. Básicamente lo que hacen es producir. Desde el punto de vista evolutivo, los platelmintos, podemos mencionar que los turbelarios son las formas más primitivas de este grupo eh, y que vienen a luego a evolucionar a formas más elaboradas que por lo general adquieren una versión eh, de parásitos. Los parásitos tienden a ser más evolucionados, ¿verdad? Los natostomúlidos, filo natostomúlida es un filo pequeñito, es un filo de pocas especies, tan solo 80 especies descritas y son animales de talla muy pequeña, desde 3 décimas de milímetro hasta 3 milímetros como máximo, son transparentes o translúcidos y viven principalmente en sedimentos ricos en azufre y en condiciones anaerobias, es decir, en condiciones sin oxígeno. Cuando decimos que son especies intersticiales, nos referimos a que les gustan vivir entre las partículas de sustrato, por ejemplo, partículas de arena o de barro. Tienen forma de gusanos, el cuerpo es más o menos cilíndrico, la boca se encuentra en la zona ventral, es muy sobresaliente y tienen una extensión que llamaremos probóscide, que se puede prolongar del cuerpo del animal. Carecen de un ano, pero pueden presentar temporalmente una abertura por donde expulsan los desechos. La boca tiene forma o tiene una estructura similar a un peine y mandíbulas dentadas que le funciona para capturar y atrapar el alimento. El aparato digestivo básicamente es un saco que sirve para digerir bacterias y hongos que son raspados por la boca con ayuda de este peine a partir del sustrato. El cuerpo está cubierto de cilios. Cada célula del animal posee un cilio y presentan claramente tres tejidos, algo que con los planteamientos no veíamos. Aquí sí podemos verlo. Hay una epidermis externa, una mesodermis en la parte media del animal y una endodermis en la parte más interna. Acá podemos ver algunas imágenes de estos natostomúlidos. Como ustedes pueden ver, tienen forma alargada. Aquí serían las imágenes de la parte inferior. La imagen de la parte superior, por favor, no la tomemos en cuenta porque eso es un nematodo. Nada más consideremos las imágenes en la parte inferior. La imagen central y la imagen de abajo. Acá tenemos nuevamente una imagen de un natostomúlido tomada con microscopio. Como ustedes pueden ver es bastante pequeño, ahí pueden ver la escala. Esa raya que ustedes ven ahí corresponde a 10 micrómetros, que es bastante pequeño. Toleran condiciones anaerobias, eso quiere decir que pueden vivir en ambientes sin oxígeno. El intercambio gaseoso ocurre a través de la piel, algo que es bastante común en animales de tan pequeño tamaño. La movilización es por los cilios que recubren su cuerpo y por movimientos contráctiles que el animal hace de cabeza y cuerpo. El sistema nervioso se encuentra muy superficial, es básicamente epidérmico. Los órganos de los sentidos son pequeños agujeros con cilios sensoriales que sirven para medir cambios en, por ejemplo, en las vibraciones del entorno. Y tienen un sistema excretor por protonefridios que, como mencionamos hace un rato, son tubos excretores ciliados bastante primitivos en algunos animales. Ahí tendríamos otra imagen de un animal de este filo. En cuanto a la reproducción, son hermafroditas. La hembra presenta un ovario y una bolsa almacenadora de semen. El macho presenta un órgano copulador como una especie de aguja hipodérmica para inyectar el semen, dos testículos. Entonces la cópula básicamente ocurre cuando el macho inserta el semen como si estuviera inyectándolo en el animal. Posteriormente se va a expulsar un único huevo
por el cuerpo del animal, ese huevo evidentemente ya viene fecundado, rompe las paredes corporales del animal que posteriormente sanarán y así sale al exterior. Entonces, cuando el animal, algo interesante es que cuando el animal no consigue nutrientes, los órganos reproductores pueden reabsorberse. Evolutivamente hablando, son similares a platelmintos. Los diferencian los undolipodios de los espermatozoides que presentan este grupo, que aquí no se va a presentar en grupos anteriores, como lo podríamos ver en- o podríamos leerlo en partes pasadas acá. Eh, Presentan características típicas de rotíferos. Los rotíferos es un pequeño grupo de animales que presentan cilios que rodean la cabeza y que incluso hacen una especie de simulación visual como que estuvieran girando, como que rotan. Y entonces ahí estos animales, también los natostomúlidos, presentan este tipo de cilios en la cabeza. También presentan las mandíbulas ciliadas, que eso es muy comparable con los rotíferos, ¿verdad? Y el epitelio monociliar, es decir, que cada célula de la piel solo presenta un cilio, algo muy similar con gastrotriquio. El filo Rhombozoa son animales parásitos muy pequeños, desde 5 décimas de milímetro hasta 5 milímetros. Viven como parásitos o endosimbiontes de los riñones de los pulpos. Cuando decimos el término endosimbionte, es importante aclarar, un simbionte es un animal que vive en asociación con otro. Y el decir endo quiere decir que está en el interior. Entonces un endosimbionte es un animal asociado a otro y viviendo en el interior de este. Tenemos dos familias, Diseimide y Heteroseimide, dentro de este filo. Morfológicamente hablando, son animales de una complejidad bastante baja, similar a los placozoos que se estudiaron en la primera tutoría. Esta baja complejidad se debe a que tienen una vía parasitaria, entonces hay muchas estructuras u órganos que no son necesarios. Son animales vermiformes. Vermiforme quiere decir que tiene forma de gusano, bilateralmente simétricos, células de una o dos capas. Vamos a encontrar las células en capas y generalmente de una o dos. No hay sistemas debido a su forma parásita. El número de células en la capa externa del animal es constante para cada especie. Esto quiere decir que si, por ejemplo, una especie tiene 1000 células, todos los miembros de esa especie van a tener ese mismo número. Sus cuerpos están cubiertos de cilios y tienen células internas que se llaman axoblastos, que son poliploides. Una célula poliploide es una célula que tiene mayor número cromosómico. Entonces, vamos a encontrar que, por ejemplo, tendremos células diploides que tienen, por ejemplo, dos juegos de cada tipo de cromosoma, células haploides que solo tienen un tipo de cada uno de los cromosomas y células poliploides que pueden tener tres o más juegos para cada tipo de cromosoma. Estas células poliploides llamados axoblastos tienen funciones. Fisiológicamente hablando, reiteramos, es un grupo bastante sencillo. Los ciclos de vida sí son bastante complejos. Los endosimbiontes por lo general vienen a acidificar la expulsión de la acidificación de la orina del hospedero. Esto es muy útil para el hospedero, para el animal que hospeda al animal, porque al acidificarse la orina se facilita expulsar amoníaco, que algunos animales a veces tienen complicaciones para hacer esto. La reproducción es compleja, como mencionábamos, porque presentan varios estadios en el animal. Por ejemplo, un estadio rombógeno, que es sexual, y uno nematógeno, que es asexual, que son las diferentes etapas en el desarrollo larval de estos animales. Y hablando de larvas, vamos a encontrarnos varias formas. Una forma vermiforme y una forma infusoriforme, que esto tiene mucho que ver con la anatomía. Acá podemos ver un poco el ciclo de vida, como ustedes ven es bastante complejo. La larva infusoriforme nada libre en el mar, esa larva ha sido previamente expulsada y se ha desarrollado libre en el mar, va a infectar un pulpo de menos de 3 semanas de edad y ya por haber infectado el pulpo va a adquirir una forma de nematógeno. Luego
va a hacer mitosis y va a liberar larvas con forma de gusano o vermiformes que se van a implantar en el riñón del animal hospedero. Cuando el pulpo madura, cuando el pulpo llega a la etapa adulta, entonces estos nematógenos que estaban implantados en los riñones van a madurar también y van a adquirir una forma de rombógenos. Entonces va a ocurrir la autofertilización usando para ello gónadas hermafroditas que permiten este proceso. Luego, a partir de esta fertilización se producen larvas infusoriformes que se liberan al mar y el proceso vuelve a iniciar. Acá podemos ver la estructura anatómica de estos animales, ¿verdad? Como ustedes pueden observar, tenemos la larva vermiforme, que es una larva alargada, una larva, eh, el vermiforme, recordemos que tiende a decir que el animal tiene forma de gusano. Y acá ustedes pueden ver los diferentes estadios. La infusoriforme, que se encuentra en el mar, que es la única etapa de vía libre, tiende a ser más redondo. Pero todas las demás formas que ustedes pueden ver en la parte superior son las que se dan en los estadios parasitarios, ¿verdad? Como por ejemplo el animal rombógeno adulto o la larva vermiforme que se formaría. Tenemos ahora el filo Orthonectida. Este grupo de animales también es bastante pequeño, tan solo 20 especies descritas, distribuido por todo el mundo y pueden alcanzar hasta los 300 nanómetros de longitud. Eso es bastante pequeño. Para que ustedes tengan una idea, un nanómetro equivale a la 1000 millonésima parte de un metro. Entonces sería tomar un metro y dividirlo en 1000 millones de partes. Con eso obtendríamos un nanómetro. Todos son endoparásitos de invertebrados marinos, principalmente moluscos, ubicándose en las gónadas de estos animales y tienden a castrar al animal generándole. Se caracterizan por nadar en línea recta. Los cilios le permiten nadar solo hacia el frente. Estos animales no pueden nadar ni de lado ni pueden nadar hacia atrás. Los adultos están formados por dos capas de células y la capa externa tiene 40 células con cilios. No hay sistemas, algo común en la fisiología de los animales parásitos, pero pues contráctiles. Reproductivamente hablando, algunos son hermafroditas con autofecundación, la mayoría son dioicos. Recordemos que dioico corresponde a aquellos animales que tienen el macho y la hembra claramente separados. Hay fecundación interna, la larva ciliada es liberada al mar y busca un hospedero, luego va a formar un plasmodio ameboide que finalmente forma un adulto ciliado y regresaría nuevamente al mar. Ahí tenemos una ilustración de cómo se vería la forma de estos animales. Acá podemos ver parte del ciclo, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden observar, la larva parasitaría un hospedero, en este caso es una almeja. Dentro de la almeja, entonces, estos animales adquieren una forma ameboide que posteriormente pueden liberarse. Los nemertinos es otro filo, este es un filo de animales un poco más grandes, conocidos como gusano listón, vermes, eh, nemertinos y rincocelos también es otros términos que se usan. Vermes proboscidios es porque son gusanos que tienen una probóscide, tienen una prolongación eh, asociada con el sistema digestivo. Son vermiformes, es decir, con forma de gusano, viven libres en el mar, agua dulce, suelo y en zonas templadas. Pueden vivir a gran profundidad, son parte de la fauna intersticial que hablamos hace un rato, que son aquellas formas de animales que viven dentro de las partículas de suelo. Pueden formar madrigueras en la arena, usando para ello como una especie de moco que pueden segregar. Son carnívoros, inclusive hay una especie parásita de huevos de crustáceos. Son de cuerpo aplanado, poseen una trompa con función sensitiva para capturar alimento, para la locomoción y la defensa. A esto es lo que nos referimos cuando hablamos de las probóscides. La trompa es un tubo único llamado rincodeo, que puede ser hasta 3 veces más largo que el resto del animal y puede presentar una púa. Esta púa se conoce como estilete, que tiene una función defensiva. La trompa es una prolongación ectodérmica, es decir, es una prolongación de las capas más externas de tejido del animal. El cuerpo está cubierto de células ciliadas secretoras
de una mucosidad que colabora en el desplazamiento del animal y esto también se ayuda con un adecuado sistema muscular que facilita. Acá podemos ver una imagen obtenida en internet de este grupo. Como ustedes pueden ver, tiene una forma de gusano. Básicamente capturan sus presas usando la probóscide. Eh, Tienen un ano por donde van a expulsar los desechos. De hecho, el ano se hace común hasta este grupo de animales. Hay ocelos y quimiorreceptores en la cabeza. Los ocelos son como manchas oculares que permiten detectar de dónde viene la luz. Los quimiorreceptores vienen a funcionar como la nariz nuestra o la lengua, que permite determinar la presencia de sustancias químicas en el entorno. Poseen un sistema circulatorio cerrado pero con flujo irregular. El sistema circulatorio cerrado hace alusión a aquellos sistemas circulatorios en el cual la sangre se ubica atrapada en venas o arterias o cualquier tipo de conducto. Si fuera un sistema circulatorio abierto como el que presentan los insectos, la sangre bañaría algunos órganos saliéndose de estos conductos, pero aquí no ocurre. Excreción por protonefridios, que lo hablamos hace un rato, son estructuras para la expulsión de desechos con bulbos flamígeros que vienen a colaborar en el proceso expulsivo, en la parte final de los orificios de expulsión. Cuando hablamos de la reproducción de este grupo, se pueden reproducir por fragmentación, donde un fragmento puede generar otro organismo. Hay algunas especies que son hermafroditas y pero la mayoría son dioicos. Entonces, estas formas dioicas, hablamos hace un rato, corresponderían a eh, macho y hembra claramente separados, con una fertilización externa. Existe un género que es vivíparo. Cuando decimos que es vivíparo, quiere decir que el animal aloja en el interior eh, a su descendencia para que se desarrolle y cuando ya está desarrollada, esta es expulsada. Cuando hablamos del hermafroditismo en este grupo, hablamos de que son hermafroditas protoándricos. La protoandria, para que ustedes lo conozcan un poco este término, hace referencia a un tipo de hermafroditismo en el que el individuo es primero macho y después cambia para convertirse en una hembra. Cuando hablamos de la clasificación, mencionamos dos clases. La clase Anopla, que no posee el estilete en la probóscide, y la clase Enopla, que sí presenta el estilete en la probóscide. Ahora tendríamos a los nemertinos. Los nemertinos son considerados animales pseudocelomados, son conocidos como, perdón, nemertinos, disculpen, nemátodos. Corresponderían a gusanos redondos. Se le llama gusanos redondos no segmentados porque no se observan esa división de segmentos que sí podemos ver, por ejemplo, en los anélidos, que los anélidos son, por ejemplo, la lombriz de tierra, ahí sí se puede observar claramente esa segmentación. Acá no. Hay 80.000 especies descritas, este es un filo bastante grande, son muy abundantes, sumamente abundantes. De hecho, en suelo húmedo, si se toma, por ejemplo, una, una cantidad de tierra húmeda y se revisa, lo más abundante que vamos a encontrar van a ser nematodos. Los nematodos son muy, muy abundantes en el suelo. Muchos son, por cierto, parásitos y plagas. Habitan ambientes sumamente variados y para los humanos son muy importantes porque muchos nematos corresponden a plagas de cultivos, porque principalmente dañan las raíces de muchas especies de plantas y también pueden ser plagas en humanos. Para mencionar algunos ejemplos de nematos, plagas en humanos, podemos hablar, por ejemplo, del gusano ocular Loa loa, que es común en África, que es un gusano que infecta humanos y se aloja en el globo ocular. También podemos mencionar, además de este gusano, podemos mencionar el Ascaris lumbricoides, que es la conocida como lombriz intestinal. Su cuerpo es alargado, delgado, cilíndrico. Es muy difícil distinguir la cabeza porque no es muy diferente a la parte posterior del animal. La cutícula que posee está hecha de colágeno y queratina, lo cual hace a veces que la textura de su piel sea dura como un cuero.
La musculatura es muy compleja y cuando se desplazan se mueven sobre el suelo similar a una. Acá podemos ver un corte de un nemato donde se puede apreciar, por ejemplo, la parte central del animal, donde estaría eh, la zona intestinal recubierta de una musculatura importante. Luego tendríamos la cutícula externa del animal que mencionábamos que es muy, muy dura, como si fuera un cuero, por decirlo así. Acá podemos ver una fotografía de un nemátodo. Son animales, algunos son grandes, pero la mayoría son bastante, bastante pequeños. Inclusive observándolos al microscopio, cuando tomamos una muestra de agua de un charco, podemos observar que son hasta transparentes. Cuando hablamos de la fisiología, encontramos que son carnívoros, algunos son fitófagos. Fitófagos quiere decir que se alimentan de plantas. Muchos son plagas, presentan estructuras similares a dientes. El sistema digestivo presenta partes bien definidas. En los machos, la salida de la cloaca también sirve para expulsar los espermatozoides. Carecen de un sistema circulatorio, excretor y respiratorio debido a que son muy pequeños y delgados. El sistema nervioso concentra ganglios que vienen a funcionar como pequeñas acumulaciones de neuronas alrededor de la faringe y presentan unas estructuras llamadas ánfidos, que son invaginaciones de cutícula que tienen una función quimiorreceptora en las especies de vida libre. Son como pequeños orificios en la piel del animal donde hay sensores. Solamente presentan reproducción sexual, la mayoría son dioicos, el macho es más pequeño que la hembra, con fertilización interna, donde los espermatozoides tienen forma ameboide. Depositan los huevos en ambientes húmedos con la cáscara dura para protegerlo mientras se desarrollan. Algunas especies presentan ovoviviparismo. Esto consiste en que los animales dejan los huevos dentro de sus cuerpos y con ello se da todo el desarrollo dentro del cuerpo de la madre, aunque está dentro de un huevo. Cuando ya eclosionan, entonces ya salen desarrollados y la madre incluso expulsa los cascarones. Esto se ve con bastante frecuencia, por ejemplo, en serpientes. Algunas serpientes presentan esto y lo podemos apreciar con facilidad. Las especies que son hermafroditas pueden presentar autofecundación. Acá podemos ver el ciclo de vida de un nemátodo de vida libre. Como puedes ver, es bastante sencillo porque no hay etapa larval. Básicamente a partir del huevo se dan una serie de desarrollos que luego va a eclosionar de ese huevo un animalito ya con forma alargada, con forma de gusano, que va a ir presentando diferentes estadios que lo que hace es ir mudando y mudando y mudando como tal. No hay una metamorfosis como estamos acostumbrados, por ejemplo, en algunos insectos. Aquí básicamente del huevo sale un pequeño animalito que se va a ir desarrollando a partir de diferentes mudas, porque va a ir perdiendo las diferentes capas externas de piel para reemplazarla por capas nuevas. Vamos a presentar dos clases dentro de los nematos. Afásmida, que es un tipo de nemato que carece de unas estructuras llamadas fásmidos, que son las invaginaciones de la cutícula cerca del ano con función quimiorreceptora. Casi todos son de vida libre. Y la clase fásmida, que sí presentan estas invaginaciones en la cutícula y que mayoritariamente tienen una vida parásita. El filo nematomorfa, estamos acá hablando de unos animales bastante alargados, tienen la apariencia de un pelo, por eso son conocidos como animales crin de caballo. Pueden medir hasta 70 centímetros, pero son muy, muy delgados, tal vez hasta 2 milímetros si acaso, con 240 especies descritas, conocidos como los crin de caballo. Los adultos son de vida libre y viven por lo general en zonas húmedas como charcos, por ejemplo, mientras los juveniles son parásitos de insectos, sanguijuelas, arañas y caníbales. Morfológicamente hablando, son largos, cilíndricos y muy delgados. La cutícula es muy dura y fuerte, similar a la de los nematodos, como si fuera un cuero. Presentan un sistema digestivo bastante precario, bastante malo, un sistema nervioso y también un sistema reproductor. Los músculos están organizados en capas longitudinales, es decir, en fibras a lo largo del animal y presentan un aspecto rugoso debido a la forma de su cutícula.
Ahí podemos ver una imagen de un nematomorfo. Los adultos no se alimentan, los juveniles lo que hacen es absorber los nutrientes a través de las paredes de su cuerpo. No hay sistema circulatorio, respiratorio y excretor, dado que el animal es tan delgado que todo este proceso lo realiza por medio de difusión. Solo los machos presentan ocelos, que serviría para detectar de dónde viene la luz, y presenta un sistema nervioso como anillo anterior, es decir, el sistema nervioso concentra neuronas en la parte anterior del animal en estructuras similares a un anillo. Desde el punto de vista reproductivo, son dioicos, las hembras más grandes que los machos. El macho deposita los espermatozoides cerca de la cloaca de la hembra y posteriormente morirá. Las larvas ingresan al huésped cuando bebe agua, entonces se va a desarrollar en el sistema circulatorio de este huésped y cuando lo abandonan, el hospedero va a morir. Por ejemplo, puede ser una cucaracha o puede ser un saltamontes, el huésped de alguna de estas larvas. La madurez sexual de los animales se alcanza cuando ellos salen de su huésped. El filo Acanthocéphala corresponde a un grupo de animales que todos son parásitos, no existen en vida libre. El tamaño, según la literatura, va desde 1 milímetro hasta 1 metro, aunque son muy pequeñitos. Este dato de 1 metro que uno encuentra en la literatura probablemente pueden ser casos excepcionales. Presentan variados colores, una morfología vermiforme, es decir, una morfología en forma de gusano. Presentan una probóscide o trompa, por decirlo así, y cuello que puede retraer. El cuerpo está cubierto de espinas curvas. Ahorita vamos a ver una imagen para que vean la forma que tiene. La probóscide sirve para anclarse al huésped y también para desplazarse, ayudado con estas espinas curvas, y son pseudocelomados. Es decir, aunque ya presentan una cavidad que va a alojar los órganos, esta cavidad todavía no está bien desarrollada como tal, ¿verdad? Recordemos que el celoma es una cavidad que lo que hace es alojar una, una serie de órganos, principalmente abdominales. Voy a leer la definición de pseudocele. Cavidad corporal llena de fluido que ocupa el compartimiento del tejido conjuntivo, pero todavía no tenemos un celoma bien formado en este caso. Acá podemos ver unas ilustraciones de estos animales. Ustedes pueden ver el animal de la izquierda tiene la probóscide extendida, mientras que a la derecha, la ilustración B presenta la probóscide retraída o invaginada. Acá podemos ver nuevamente esa probóscide y ustedes aquí pueden apreciar las espinas curvas que el animal posee, que sirve para anclarse al huésped y también para la locomoción. Fisiológicamente hablando, carecen de sistema circulatorio, respiratorio y digestivo. Algunas especies presentan protonefridios que ayudan a expulsar a través de la orina, que ayudan a expulsar orina, perdón, a través del pene o del útero. El sistema nervioso básicamente se resume a un foso sensorial en la probóscis, donde vamos a tener acá la mayor acumulación de neuronas. Hay un ganglio cerebral en la parte ventral del animal y algunos receptores táctiles en la parte donde se ubican los órganos reproductores. Luego veremos que su reproducción básicamente es solamente sexual. La hembra es mayor que el macho, los óvulos se van o van a presentar un pseudoceloma bien distribuido. Los machos inyectan los espermatozoides con ayuda de una bursa, que la bursa es una especie de bolsa que el macho posee para sujetar a la hembra, y las larvas van a salir por las heces del hospedero que posee, donde este animal se encuentra alojado. Los invertebrados son hospederos intermediarios porque deben ser comidos por un vertebrado como hospedero definitivo. Los rotíferos, hace un rato hablamos de ellos, pero volvemos a mencionarlo, es un filo de animales bastante pequeños que va desde 4 centésimas de milímetro hasta 2 milímetros de tamaño, con 2000 especies descritas, abundan en agua dulce, solamente hay 50 especies que son marinas, se encuentran en vía libre, pueden ser parásitos
Pueden también encontrarse intersticiales, que es que se encuentran entre las partículas de arena o de suelo, y pueden ser epizoicos. Epizoico quiere decir que vive sobre un animal, por fuera. Habitaría, por ejemplo, encima de un animal. Son resistentes a condiciones adversas extremas y los casos de parásitos no son muy comunes. Morfológicamente hablando, poseen una corona de cilios en la cabeza que usan para nadar y alimentarse, y cuando la mueven da la apariencia de que rotan, de ahí viene su nombre. El cuerpo está dividido en cabeza, tronco y pie y presenta una estructura llamada rostrum, que es una prolongación de la cutícula con penacho de cilios sensoriales, que tiene una función protectora del animal y también una función sensorial. Presentan estructuras similares a antenas, pero en realidad son cilios sensoriales, y el cuerpo presenta una estructura llamada lórica. La lórica es una especie de cubierta o capa de cutícula gruesa que recubre el animal. Son pseudocelomados, es decir, el celoma no se encuentra completamente formado. Recordemos los conceptos de celoma que se estudiaron en la primera tutoría, por favor revisar esos conceptos. Y el animal puede reptar o nadar ayudado con el pie. Acá podemos ver algunas imágenes de rotíferos. El pie es claramente visible, es esa prolongación delgada que se encuentra al final del animal. Y ustedes pueden ver la parte anterior del animal, donde esos cilios dan la apariencia de una corona de pelos que cuando ellos la mueven da la apariencia de que estuviera rotando. Nuevamente, acá tenemos una imagen del animal. Esta imagen sacada del libro de texto que ustedes utilizan, donde pueden ver también nuevamente las cerdas sensoriales que por lo general se pueden mover. Acá habla del mastax, que no lo hemos mencionado. Es una estructura de sistema digestivo que ayuda en lo que es la masticación, la toma de alimento y la ingesta, ¿verdad? Bueno, hablemos ahora de la fisiología. La boca presenta bueno, se ubica en la parte ventral del animal, rodeado por la corona de cilios que vimos hace un momento. La comida ingresa por el mástax, que se ubica en la faringe, que presenta los trofos. Los trofos son como estructuras que sirven para masticar o macerar el alimento. El alimento que no es digerido sale por el ano. El cerebro se ubica sobre el mástax y presenta undolipodios sensoriales, ocelos y órganos retrocerebrales que tienen una función desconocida. Los undolipodios sensoriales y los ocelos van a tener una función básicamente midiendo las condiciones del entorno, ya sea por medio de, de sustancias químicas, de vibraciones o la presencia de luz. La excreción es por protonefridios y carece de un sistema circulatorio y respiratorio debido a que son animales de muy pequeño tamaño. Ahora, respecto a la reproducción de estos animales, todos son especies dioicas. Vamos a observar reproducción sexual y asexual. Los machos nuevamente más pequeños que las hembras. Algunos ejemplos de partenogénesis se pueden observar. En la partenogénesis las hembras pueden producir huevos completamente fértiles sin necesidad de que un macho los fecunde. Evidentemente esos huevos solo van a producir hembras también. La cópula ocurre por impregnación hipodérmica, donde el macho inyecta el semen en cualquier parte de la hembra como si estuviera clavando una aguja. Algunas especies pueden usar la cloaca. Los huevos se van a fijar al sustrato. Algunas especies son vivíparas y algunas especies presentan dos tipos de huevos. Un huevo amíctico, que es un huevo diploide que va a producir hembras, y un huevo míctico, que es un huevo haploide que produciría machos en caso de que estos no sean fecundados. Y no se observan larvas comúnmente en este grupo. Dentro de la clasificación vamos a tener tres clases. Las seisonáceas, que son epizoicos de crustáceos marinos. La deloidea, que posee un extremo anterior retráctil, un mástax modificado para triturar y no hay presencia de machos, es decir, aquí se da partenogénesis completa. Y la monogonta, donde el mástax de tipo prensil se observa, porque casi todos los animales de este grupo. El filo Quinorrinca
Pues es un filo de animales bastante pequeñitos, no mayores a 1 milímetro, solamente 150 especies descritas, bien en el fondo marino lodoso, y algunas especies son asociadas a esponjas, briozoos y bríos. Morfológicamente hablando, el cuerpo está dividido en cabeza, cuello y tronco, carecen de cilios externos en su cuerpo. La cutícula que envuelve su cuerpo se encuentra dividida en segmentos bien definidos. El adulto presenta 13 segmentos, una placa dorsal con espinas huecas móviles y dos placas ventrales. Hay segmentos articulados y la cabeza en forma de cono rodeado por espinas curvas. La boca en la parte anterior puede retraerla dentro del tronco o del cuello del animal. Acá podemos ver una ilustración de estos animales donde ustedes pueden observar la boca o perdón, la cabeza retraída en la imagen de la derecha, mientras que en la imagen de la izquierda se puede visualizar claramente cómo ésta se prolonga. Fisiológicamente hablando, se alimentan de diatomeas, algunos obtienen su alimento filtrando partículas de lodo. El sistema digestivo está muy bien desarrollado. Hay excreción por protonefridios. El cerebro en forma de anillo alrededor de la faringe, un cerebro bastante sencillo. Órganos sensoriales básicamente va a presentar ocelos y cerdas sensoriales para medir movimiento en el entorno. Carecen de sistema circulatorio y respiratorio, algo común en animales tan pequeños. La reproducción involucra animales, bueno, en este grupo todos son dioicos. Hay poco dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual corresponde o hace alusión a que el macho es claramente identificable y la hembra también, ¿verdad? Presenta grandes diferencias. Cuando dice que no hay dimorfismo sexual o es muy poco el dimorfismo sexual existente, hace alusión a que prácticamente uno observa un animal de este grupo y no sabe si está viendo un macho o está viendo una hembra. Probablemente se realizan cópulas, no se han observado según indica la literatura, y los juveniles no están claramente segmentados como si lo están los adultos. Vamos a observar dos clases, la clase homalorrágida, que es que si cortamos el animal transversalmente el cuerpo tendría forma triangular, y la clase ciclorrágida, donde si cortamos el animal este va a tener o presentar una forma ovalada. El filo Priapulida son animales intersticiales que viven eh, entre las partículas del suelo, del sustrato. Pueden ir desde 5 centésimas de milímetro hasta 32 centímetros de tamaño, con 17 especies descritas, bien en aguas frías, y hay muy pocas especies tropicales, siendo todos marinos y carnívoros. Un par de especies se alimentan por medio de la filtración y algunas especies construyen madrigueras. En cuanto a su morfología, tienen una forma de pepino, presentan una región anterior llamada la probóscide, tronco y apéndices caudales o cola. El tronco estaría formado por anillos que va de 30 a 100 de estos anillos cubiertos de espinas. La cubierta de quitina la mudan constantemente, esto facilita que el animal pueda crecer. Presentan un peritoneo para contener los órganos. El peritoneo se ubica en la parte interna del animal, viene a ser como una especie de sustituto del celoma, de la cavidad. La locomoción se ve ayudada mediante la probóscide que el animal posee. Acá podemos ver un dibujo de uno de esos animales con la probóscide extendida en la parte anterior. Son esas estructuras que vemos en la parte izquierda que salen del cuerpo del animal, ¿verdad? Espinas curvas con una probóscide para atrapar las presas. Este sistema digestivo bastante elaborado y sistema nervioso consta de un anillo nervioso alrededor de la faringe. Las papilas y la probóscide tienen una función sensorial en el animal, sirven para captar señales del entorno. Son dioicos con una reproducción muy ligada al sistema excretor. La salida de las gónadas es la misma que la salida de los protonefridios, las especies grandes con fertilización externa y las pequeñas con fertilización interna. Las larvas se adhieren al sustrato y nunca vamos a encontrar larvas pelágicas. Recordemos que los animales pelágicos son aquellos animales que flotan en la columna de agua. El
Filogastrotrichia son animales transparentes muy pequeños que van desde una décima hasta una décima de milímetro hasta 3,5 milímetros. 400 especies y pueden ser intersticiales, ya sea o dulceacuícolas. La morfología presenta una cabeza no bien definida. El cuerpo está aplanado ventralmente con cilios ventrales. La sección caudal, o sea, la parte posterior del animal, la cola, bifurcada, locomoción por cilios y músculos longitudinales. Algunos cilios van a presentarse en mechones en la cabeza y tienen una función sensorial. Presentan tubos adhesivos y diluyentes con fines de locomoción y presentan un sistema digestivo complejo con órganos que sirven para... Ahí podemos observar una imagen de estos animales donde podemos apreciar, por ejemplo, en la parte inferior, la cola bifurcada, donde hay glándulas adhesivas que al animal le permite producir una especie de pegamento para adherirse al sustrato con una función locomotora. Acá podemos ver otra imagen. La imagen de la derecha es una imagen de microscopio donde ustedes nuevamente pueden ver la forma del animal con su cola bifurcada. Se alimentan de diatomeas, partículas muertas, bacterias y protistas pequeños. Los cilios y la faringe producen una corriente de agua hacia la boca llevando el alimento. El cerebro es un ganglio que rodea la faringe. Perciben el entorno usando cerdas sensitivas y algunos presentan hoyos con función con cilios. Los protonefridos están muy desarrollados en especies de agua dulce y cuentan con nefridoporos, que son orificios que permiten la expulsión hacia el exterior de los desechos. No hay un sistema circulatorio ni tampoco digestivo, algo normal en este grupo de animales tan pequeños. La reproducción involucra hermafroditismo ya sea simultáneo o secuencial. El hermafroditismo simultáneo es cuando se es macho y hembra al mismo tiempo. El secuencial es cuando se es macho hoy, hembra mañana, ¿verdad? Hay una alternancia en este caso. Si se degeneran las gónadas masculinas, entonces va a haber reproducción por partenogénesis. Los huevos salen por el ano, el gonoporo o van a romper la pared corporal de los animales. La fertilización es interna usando un pene o un espermatóforo. El espermatóforo correspondería básicamente a una acumulación de esperma o a una acumulación de gametos masculinos para que la hembra los tome y pueda fecundarlos como tal. Entonces, esa función es o lo que vamos a llamar como un espermatóforo. Eh, Vamos a tener carencia de larvas en este grupo. El filo Loricifera, 25 especies conocidas, todos son marinos y son intersticiales. Viven más o menos de 10 a 480 metros bajo el nivel del mar. Es más o menos el espacio donde podemos encontrar a estos animales viviendo metidos entre las partículas de arena. Su boca es un tubo flexible y la cabeza tiene muchas espinas sensoriales. Además poseen una región torácica o cuello y también un abdomen. El sistema digestivo es bastante complejo. Cerca del ano desembocarían las gónadas para expulsar los gametos. La cabeza y el cuello pueden contraerse en estos animales y presentan láminas de lórica que recurren al animal cuando el animal está retraído. La lórica tiene una función importante como una especie de esqueleto o armadura que viene a proteger al animal. Acá podemos ver la forma del animal. Acá podemos ver cómo la cabeza se encuentra proyectada hacia el exterior y vean las espinas. La lórica vendría a ser esas placas que envuelven a este animal y cuando él se retrae se encuentra protegido dentro de él. Las larvas se arrastran entre las partículas de sustratos y los dedos que estos tienen ayudan a las larvas a nadar. El fluido de la cavidad sirve como sistema circulatorio en estos animales. La excreción ocurre a partir de un par de protonefridios y el cerebro grande en la cabeza se va a ubicar en la cabeza. Hay espinas sensoriales en el cuello y algunas presentan el llamado flósculi, que es una roseta de 5 cilios sensoriales en la parte dorsal. Son dioicos con dimorfismo sexual claramente marcado, con fertilización que quizás sea interna.
La larva va a mudar varias veces antes de ser un adulto, principalmente va a mudar la lórica y muchas producen, en muchas especies, perdón, estas especies producen solamente un huevo cada vez. Ectoprocta son animales bastante pequeños, no mayores a 10 milímetros, transparentes, 150 especies descritas, solo una especie en agua dulce. La mayoría van a vivir pegados a conchas u otros animales y acostumbran tener una vida en colonias. Son pseudocelomados repletos de células de gelatina, el cuerpo en forma de una copa. En el cáliz tienen los órganos internos y tienen una estructura similar a un tallo que sirve de soporte. El cuerpo en forma de copa recibe el nombre de cáliz. Puede plegar los tentáculos que tiene, que va de 6 a 36, que son prolongaciones de la pared corporal que están. Acá podemos ver un poco de la anatomía de este grupo. Vean que tiene la forma de una copa, la boca se ubicaría en la parte izquierda, donde ingresaría el alimento al estómago y posteriormente los desechos que no logren ser digeridos van a salir por la parte derecha del animal a través del ano. Acá podemos ver otra imagen de estos animales por medio del microscopio. Sus músculos están restringidos al tentáculo, a los tentáculos y al tallo que sostiene al cáliz. Los cilios en los tentáculos están adaptados para atrapar alimento mediante moco y corrientes de agua que van a hacerse pasar por este cáliz. Carecen de un sistema circulatorio y poseen células musculares que impulsan los nutrientes al tallo para que así puedan esas células alimentarse. La excreción ocurre por exocitosis directamente al estómago y el sistema sensitivo se encuentra concentrado en luz, sustancias químicas y vibraciones. Y solamente hay un ganglio, o el ganglio viene a ser una acumulación de neuronas que tiene como la función básica de un pequeño cerebro. En cuanto a la reproducción, se reproducen asexualmente por gemación, en el cual pueden separarse del cáliz algunos pequeños animalitos, por decirlo así, en algunas especies. Existen formas hermafroditas y formas dioicas. Se cree que tienen fertilización interna. Huevo sale por el gonoducto envuelto en una membrana. Pueden incubarse estas larvas y terminada la incubación las larvas nadan y buscan un sitio en el cual aferrarse. Luego tendríamos el filo Brachiópoda, que en este filo presentamos un lofóforo. El lofóforo corresponde a la corona de tentáculos ciliados que este grupo posee para alimentarse. Tiene un sistema digestivo en U. No se sabe si es protostomado o deuterostomado. El tamaño va de 2 a 10 milímetros y también son llamados estos animales como conchas lámpara. 335 especies descritas y viven pegados al sustrato. Presentan conchas calcáreas y acostumbran vivir en aguas frías en los. Morfológicamente hablando, son semejantes a conchas con dos valvas. Se fijan al sustrato por una prolongación llamada pedículo. Las conchas no son simétricas y tienen una orientación dorsoventral y la concha es secretada por el animal. Acá podemos ver un poco el diseño de estos animales. Como ustedes pueden ver las conchas y pueden ver el pedículo o esa estructura alargada que sale del animal. Y vean cómo las conchas no son simétricas, una concha más grande que la otra. La alimentación es por medio del lofóforo, que básicamente presenta un par de brazos con tentáculos y cilios para atrapar el alimento. Una clase carece de ano, el sistema circulatorio es abierto, carece de sistema respiratorio y lo que es el intercambio gaseoso lo hace a través del manto y el lofóforo. La función es sensitiva, perdón, la función sensitiva la realizan cerdas sensitivas que el animal posee y el estatocisto que lo estudiamos en la primera tutoría cuando estudiamos a las anémonas y este grupo de animales, a las eh, que presentan una especie de estructura que sirve para mantener el equilibrio o para conocer más o menos la posición del animal para que el animal logre orientarse de acuerdo a la gravedad del planeta. Son dioicos, fertilización externa en la mayoría de los casos, algunos casos la hembra incuba los huevos.
y las larvas son de vida libre hasta que se asientan en un sustrato y se aferran. El Filoporonida, el tamaño va de 1 milímetro hasta los 30 centímetros, con 15 especies descritas, todos marinos, enterrados en la arena. Algunas especies se fijan al sustrato, bien en aguas poco profundas. El cuerpo es vermiforme, construyen madrigueras en tubos de quitina, solo sacan la parte anterior del tubo, jamás lo abandonan, y en la zona anterior se ubica el ofóforo y el ano y la boca en la zona anterior del cuerpo. Los porónidos lo que hacen es proyectar sus tentáculos al exterior para capturar el alimento y luego vuelven a retraer. Filtran las partículas de agua, los tentáculos forman una corriente de agua atrapando todas las partículas en el moco que los recubre, el sistema circulatorio es cerrado y hay excreción por dos metranefridios que desembocan cerca del ano. Carecen de un sistema respiratorio, dado que esta función se realiza por medio del lofóforo. Son hermafroditas, pueden reproducirse asexualmente por medio de gemación y algunas especies son coloniales. El Filobriozoa va desde 5 décimas de, de milímetro hasta 1 milímetro de tamaño, también llamados animales musgos, 4000 especies descritas, solo 50 son de agua dulce, las demás son marinas y son animales sésiles. Poseen una cubierta quitinosa o calcárea, solo pueden proyectar el ofóforo. El aparato digestivo es en forma de letra U y pueden vivir también en colonias. Ahí podemos ver algunas imágenes de este grupo. La fisiología: carecen de sistema respiratorio, respiran a través del ofóforo, no hay sistema circulatorio ni excretor, algunas colonias son polimórficas, es decir, dentro de una misma colonia podemos encontrar varias formas del animal, tamaños, diseños, etcétera. Puede haber división de funciones dentro de la colonia, por ejemplo, algunos se pueden dedicar a la alimentación, otros pueden dedicarse a una función reproductora. Son hermafroditas, pero no hay autofecundación. Los huevos fertilizados son incubados entre los tentáculos y la boca del animal.